Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Donde nos miran a esta hora, un día más de día político. Estamos desde la capital de la República, siempre agradeciéndole a Dios esta tarde-noche. Y qué mejor que iniciar para abordar estos temas interesantes que tanto necesitan cambio el pueblo hondureño. A esta hora nos acompaña el expresidente Porfirio Lobo Sosa, presidente de la República y expresidente también del Congreso Nacional. Buenas noches, presidente. Muy buenas noches, don Ricardo. Un placer saludarle y sobre todo estar con una agradable compañía. ¿Qué? Si hay personas que yo admiro es a Doris Gutiérrez porque es incansable. No se Incansable. cansa de luchar. Ah, sí, olvídese. ¿La La recuerda? misma energía. Sí, hombre. ¿La recuerda Mire, como oposición? ¿Se acuerda? Cubríamos el sí, Congreso Nacional. sí, Ricardo, pero es que en ese tiempo nosotros entendíamos a la oposición y nos entendíamos Eso. también. Entonces llegaban ellos, me acuerdo con la UDE, quemaban banderas, quemaban no sé qué, que no sé cuánto, y terminábamos bailando con Dores. Fue viral un baile con Dores Gutiérrez. Lo recuerdo en uno de los hoteles de la capital, me acuerdo en una fiesta, presidente. Ajá. Y ahí estaba bailando usted también ahí. Está toda la cúpula en el momento, está el Partido Nacional, estaba la UD, estaban los diputados. Mire que no sé por qué razón ahora ha habido un proceso así como de irascibilidad en los políticos, Sí. hombre. Y eso no es así, dialogando todo se arregla dialogando. Hemos caído en Ah, esa maña. Presidente, solo déjeme saludar a no, no hay la, problema. a la diputada, admirable diputada, exdiputada Doris Alejandrina Gutiérrez. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Día Político. Bueno, sí, muchísimas gracias. Buenas noches, estimado Ricardo, presidente Porfirio Lobo Sosa, más conocido popularmente como Pepe, con quien pues compartimos muchos años allí en el Congreso Nacional y como él decía, pues le hacíamos oposición un poco fuerte, ¿verdad? Pero bueno, siempre manteníamos nuestras posiciones y teníamos que respetar lo que decía la mayoría. Pero sí, era una persona bastante, digo yo, muy tolerante y muy paciente. Me acuerdo una vez que le fuimos a poner unos carteles enfrente donde él estaba sentado y un solo relajo. Y solo nos dijo, vaya hombre, ya estuvo, ya tienen como media hora de estar en eso, vayan a sentarse que vamos a empezar la sesión, pero así calmado, ¿verdad? Quiero aprovechar también este importante programa para hacer muestras de mis condolencias a las familias del licenciado Andrónico Espinal Oliva, un hombre ejemplar, un ciudadano, un hondureño, impulsador de la reforma agraria en Honduras, de las cooperativas agropecuarias y agrícolas, sobre todo en el Bajo Aguán, que escribió muchos libros, que falleció hoy en horas de la madrugada. Mis condolencias para sus hijos, para su esposa, sus nietos, y se ha perdido un gran hondureño, un Bueno, hombre pues muy valioso para este y país. con el respeto de los familiares, también nuestra solidaridad y fuerza a sus familias en cualquier sector del país. Presidente Lobo, entrando en materia, bueno, esa oposición que usted tenía en ese momento con la UDE era una oposición de lujo. Si usted recuerda, todas las personas que estaban sentados allí enfrente en esa bancada de la Unificación Democrática, recordamos a Toribio, recordamos a Matías. ¿A quién nos recordamos de Doris? Fue una escuela para nosotros, los periodistas. Ustedes son los que aprovecharon esa escuela, formación del Congreso Nacional de la República, ya que el Congreso para este día convocó a sesión desde las 4 de la tarde en la Cámara Legislativa para abordar estos temas, estos consensos que no se pueden lograr con el tema energético, reformas electorales, temas de tierras, las MIPIMES, tema del combustible. ¿Cómo se desarrollan estos consensos, presidente Lobo, para poder llegar a ponerse de acuerdo con las diferentes fuerzas políticas en el Congreso? Mire, Ricardo, antes permítame unirme a las condolencias por el sensible fallecimiento de don Andrónico Espinal, un hombre muy valioso.
si en Honduras hubiésemos mantenido la idea de esos hombres, la idea de que, y fue el general López Arellano con un gabinete de lujo que inició con un plan nacional de desarrollo muy interesante y se dotó a los campesinos en el bajo de tierras y todo lo demás. Ahí podemos abordar cuando usted considere el tema, porque yo creo que los problemas que hoy hay ahí tienen un origen realmente lamentable, porque cuando se deshace lo que era la idea que tenían todos estos grandes hombres, como Andrónico era uno de ellos, es eh, la pura ambición a veces desmedida, porque si ellos hubiesen hecho un acuerdo, campesinos a trabajar la tierra y los empresarios a procesar la fruta, más bien ayudarles a producir. Y no que hubo un despojo de tierras ahí, no importa si es comprado o como sea, pero al final dejaron a la gente que no podía hacer lo que sabía hacer, que era cultivar la tierra, y eso no es bueno. Eso nos ha generado problemas. Y en el gobierno nosotros manejamos más o menos por la ayuda de, siempre me acuerdo del amigo de Dore, don César David Jampeña, ¿verdad? Que era de la UDI, que era el ministro de Lina, hizo una gran labor por traer paz a la zona, y esa paz es en base a diálogo, entendimiento, ¿verdad? Y comprensión también de los problemas. Así que es un honor para mí, Ricardo, y estoy aquí a la orden suya. Correcto, presidente. Le repito la interrogante. ¿Cómo lograr estos consensos en el Congreso Nacional? Usted conoce también al diputado presidente Tomás Zambrano, para llegar a estos acuerdos de estos temas necesarios de nuestro país. El tema energético en este momento, las MIPIMES, ley electoral, el tema de combustibles, el tema de las tierras. ¿Qué recomiendan ustedes? Ustedes son las personas que se formaron en la Cámara Legislativa. Fíjese que ahí lo más importante es el diálogo con las diferentes bancadas, con los diferentes sectores. Hay que escuchar a todos. Y siempre se puede llegar a un acuerdo, a un consenso. Cuando yo presidí el Congreso, en el cual tuve a la honorable ahí como integrante de una fuerte oposición que había en ese tiempo, siempre recuerdo que Moncho Velázquez Nazar, que en paz descanse también un gran hombre, nos dijo: voy a apoyar para que hagamos mayoría, con una condición, que todo decreto que se vaya a aprobar tiene que ser consensuado. O sea, no era el tema de imponer una mayoría, sino dialogar, consensuar, y eso es importante. Así que el diálogo es el instrumento más poderoso que Dios nos ha dado a los seres humanos para entendernos. Habiendo diálogo, tiene que haber entendimiento. De ahí no tenemos ninguna carta bajo la manga, por ahí escondida, ni nada, sino que ser francos en el diálogo. Y estoy seguro que las soluciones se dan, las soluciones se buscan. Y bueno, al final, si unos dos o tres no quieren, y ya por puro radicalismo, pues al final se evidencian. Pero todo lo que sea necesario por Honduras es importante lograrlo en el Congreso, y se logra, Ricardo, dialogando, dialogando, dialogando. Eso es lo más importante en el Congreso Nacional. Bueno, hemos observado esta iniciativa por parte del presidente Zambrano. ¿O miran ustedes algunos parámetros que han cambiado, exdiputada Gutiérrez, abogada Gutiérrez? Bueno, creo que sí, este Congreso está dando algunas muestras de cambio, perdón, por lo menos en relación al Congreso anterior. Pues han estado sesionando con más regularidad, se han anunciado las agendas, pero definitivamente hay puntos torales en que se impone la mayoría. Pues todos sabemos que hay una alianza entre el Partido Nacional, que tiene 49 votos, y el Partido Liberal, una parte por lo menos, o la mayoría de ellos, que tienen 41 votos. Entonces, definitivamente es bastante peligroso también con esas mayorías aplastantes tomar decisiones y aprobar leyes que no favorecen realmente al pueblo. Yo recuerdo cuando nosotros estuvimos ahí por varios periodos, lo primero que nos preguntábamos cuando se iba a aprobar una ley era: ¿a quién favorece? Y generalmente, tenemos que decirlo, las leyes favorecen a los sectores más poderosos, tanto políticos
como económicos y sobre todo pues a los que manejan, podríamos decir, el poder tras el trono. Son muy pocas las leyes, o por lo menos nosotros así lo sentíamos, las leyes que realmente se aprueban a favor de las grandes mayorías. Por el contrario, por ejemplo, cuando se aprobó esa ley de modernización agrícola, eso fue un golpe mortal para lo que es la reforma agraria y la distribución equitativa y justa de la tierra. Pero tenían la mayoría. Entonces, a veces yo me pregunto cómo estos señores y señoras que llegan a ese Congreso Nacional no se preguntan a ellos mismos ¿a quién representan allí? Sí, se supone, ¿verdad? Que son la voz del pueblo, la voz de las mayorías, pero lo que hacen allí no es un reflejo de ese mandato que nos da el pueblo hondureño. Yo quiero decirle que para encontrar consensos hay un punto toral. Sí, podemos estar dialogando, como dice el presidente Lobo, pero si no hay líneas o intereses comunes y si no se identifican cuáles son esos puntos estratégicos, entonces podemos estar hablando y hablando y no llegar a ningún consenso. Entonces, lo primero que los que están en este tema, por ejemplo, de la energía eléctrica, este tema ya fue discutido en congresos anteriores. Y nosotros siempre nos opusimos a la privatización de las empresas del Estado. ¿Cómo es posible que las empresas del Estado se puedan partir y se puedan entregar al mejor o al peor postor en algunos casos? Entonces, definitivamente, por ejemplo, el sindicato, en ese entonces nosotros nos sentábamos mucho con el sindicato y el sindicato conoce, como quien dice, toda la parte operativa. Ahorita ellos están planteando dos cosas concretas previas a la aprobación de esa ley. Correcto. Ellos dicen que lo que es la recuperación de la deuda se puede iniciar ya. Eso no necesita que se apruebe una ley. ¿Por qué? Porque ahí están, ¿no?, todo un montón de la mayoría empresarios y hasta unas embajadas salen ahí, negocios grandes que no le pagan a la ENE. Correcto. Entonces esa gente nunca se tocan. Y luego lo otro que están diciendo ellos es que la OABI les devuelva una serie de implementos que fueron comprados y que deberían servir para estar haciendo esa famosa recuperación de deuda. Entonces nosotros, por lo menos, Sí. cuando estuvimos en oposición, siempre presentábamos propuestas. O sea, no era uno, pues aquí está el presidente luego que me pueda desmentir. Nosotros estábamos, por ejemplo, en contra de las privatizaciones de las empresas del Estado y presentábamos propuestas. De igual manera estuvimos en contra del famoso Tratado de Libre Comercio, Correcto. CAFTA, con Correcto. Estados Unidos, hasta nos tomamos en Congreso, me acuerdo, y todo eso. Pero siempre presentamos propuestas y las partes tienen que ceder, porque si cada uno dice, esta mula es mi macho, no se llega a ningún acuerdo. Correcto. Usted ha dicho, la oposición es mayoría. Es mayoría. Pero ¿qué va a pasar, presidente, cree usted, Porfirio Lobo, si esta oposición se une o termina este romance, como se dice popularmente, entre el Partido Liberal y el Partido Nacional? ¿Cómo desencadenar todo esto? Pero contésteme después de la primera pausa comercial. La próxima semana va a presentar esta contrapropuesta en el tema energético, que es el tema que se ha estado hablando. Este romance, si se llega a desprender, presidente Lobo, ¿cómo buscar este consenso si ya no se contaría con el Partido Liberal? Bueno, es que el tema de los romances duran hasta mientras la campaña no empieza. Y aquí en Honduras las campañas comienzan temprano. Entonces ya, por ejemplo, estamos ahí como a 6, 7 meses de haber iniciado este gobierno y el próximo año, póngale, si no este año a finales o vea por junio, ya andan los candidatos buscando y cada quien anda buscando cómo ganar la próxima elección. Eso es algo real y algo que es normal, pues, o sea, no hay que asustarse de eso. Entonces, esas lunas de miel hay que aprovecharlas porque ya cuando empiezan los intereses, olvídese, ya cada quien mira su interés. Yo estoy de acuerdo con Doris, que el mundo de hoy hay que analizar varios temas. Yo, en el caso de China, por ejemplo, admiro el proceso que siguió China.
porque ya el mundo de hoy ha cambiado, ya el mundo de hoy es otro. Ya el mundo de hoy le impone a usted hacer cambios. Bueno, cambios que, ni modo, exigen las circunstancias actuales. Y en eso, pues hay que tener como llamamos nosotros, entendimiento, dialogar y hacerlo mejor por Honduras. Eh, si hay cartas que están bajo la manga, entonces lógicamente es difícil llegar a un consenso o a un acuerdo. Entonces tiene que decirle claramente qué es lo que se quiere. ¿Qué son las empresas que señaladores? Bueno, pues había que ver si se pueden adjudicar a los mismos trabajadores, algunas de las empresas organizados, los de la ENE que tanto conocen su patio. Pero normalmente el problema que tenemos en los gobiernos, y eso no lo hemos superado, y es un tema, Doris, que con Micheletti hablábamos, ya que por una única vez se hizo una evaluación general de los funcionarios y empleados públicos, y que de ahí para adelante todo fuese de acuerdo al desempeño. ¿Qué pasa con los gobiernos? Que no hay carrera pública, digamos, en los puestos. Porque cambio de gobierno, cambio de funcionarios, cambio de empleados. Eso es injusto con la gente y también es dañino para las empresas. Porque no se buscan personas que tengan toda la capacidad para poder dirigir una institución. Entonces la ENER ha tenido esos altibajos, ¿verdad? Que ha tenido algunos de los gerentes con capacidad de manejarlo y otros que absolutamente no tienen ninguna relación ni capacidad con lo que tiene que hacer la ENE. Entonces creo que al final lo que tiene es un problema de dirección, un problema gerencial, y en todo caso ver que el beneficio no va a ser para un X o Y grupo Correcto. empresarial, ni mucho menos, sino que tiene que haber justicia en todo ello, porque es público, y eso tiene que llegar a ese punto. Bueno, yo recuerdo y lo que ha planteado la designada y diputada Doris Alejandrina Gutiérrez, siempre que hacían oposición, porque nosotros aprovechamos, presidente, como prensa legislativa, esa escuelita legislativa donde se formaban los diputados, nosotros la aprovechamos también como prensa. Diputada Doris, ¿ustedes creen que esta labor de oposición ahora, como lo hacen, es la mejor, muy diferente a la que presentaron ustedes, que presentaban sus propuestas a los temas que se oponían? Pero es que Ricardo, en este momento, oposición, yo solo veo que la está haciendo el Partido Libre como oposición. Y un poco los compañeros del Pino, no puedo decir que en todos los temas, porque uno hay que ser objetivo. Entonces, allí desde un principio se manejaba los 90 votos. 49, 41, 90 votos. Como dice el presidente Lobo, los romances es así como en el matrimonio, ¿verdad? Que primero es bien bonito y todo lo mira uno, el color de rosa, etcétera, pero ya a medida que se van conociendo los diferentes caracteres, ya las cosas van cambiando. Entonces, yo siento de que en este momento, sobre todo en el Partido Liberal, pues hay posiciones diferentes en relación a este tema de las reformas a esta ley de la industria eléctrica. Yo quiero también agregar otro elemento, de que los consensos no deben ser solamente al interior del Congreso Nacional, sino que tiene que ser con los sectores afectados y también con los que saben de los temas. Nosotros, yo me acuerdo que nos asesorábamos del Colegio de Ingenieros Electricistas, del Colegio de Ingenieros Hídricos y de todos ellos cuando habían temas, porque son temas también que tienen un contenido técnico muy alto y la mayoría de los diputados pues no son especialistas en esos temas. Entonces yo siempre le tuve miedo, y el presidente luego lo sabe, siempre le tuve miedo a esas negociaciones bajo la mesa. Yo recuerdo que él varias veces incluso me planteó la posibilidad de estar en la directiva del Congreso y todo, yo le agradezco, pero siempre le dije que no, porque yo dije, si estoy en la directiva del Congreso, como que voy a perder un poco la capacidad para plantear cosas que pues que estén en contra de esa misma directiva. Entonces yo a esas tales negociaciones bajo la mesa, donde se tratan cosas que la gente ni sabe, el pueblo no se da cuenta,
yo siempre estuve opuesta. Y cierro con esto, las empresas públicas son rentables. Sí. Ahí tenemos ejemplos en Costa Rica y todo. Y eso no quiere decir que no se tome en cuenta la empresa privada. Claro que sí. ¿Sabe que una vez en el Congreso querían aprobar una ley para que se pudiera generar energía en todos los ríos de Honduras? Y había un montón de diputados ahí alegrísimos que se frotaban las manos porque ellos ya iban a hacer su propia empresita de energía. Yo vi una de las que me opuse y al final esa ley, qué barbaridad que se hubiera aprobado, se hubieran secado hasta todos los ríos. Solamente ¿por qué? Por beneficiar a un pequeño grupo. Así es que tienen que darle vuelta a la tortilla y pensar de que la situación ahorita en el país es delicada y que las decisiones tienen que ser orientadas a satisfacer los intereses y las necesidades de las grandes mayorías. Bueno, sin y duda. esas privatizaciones y esas concesiones a 30 años, a 40 años, eso no le ha traído ningún beneficio al país. Así es que, si ya estamos probados en eso, busquemos opciones. Yo creo que hay opciones. Está la energía renovable. Nosotros tenemos los recursos, tenemos el agua, tenemos el aire, tenemos los bosques, o sea, pero no solamente están pensando en la energía que al final sale más cara y que endeuda más al país. Bien, correcto. Después de la segunda pausa comercial, presidente Porfirio, ¿ha logrado usted platicar con el presidente Zambrano? Porque sin duda alguna, como lo dice usted, después de este año va a ser otro ambiente en la Cámara Legislativa, pero contésteme después de la segunda pausa comercial. Rapidito, bueno, presidente, ¿ha logrado usted tener plática con el presidente Zambrano? El Partido Nacional tiene una base en el Congreso Nacional. Sí, me he reunido varias veces con el presidente Zambrano. Es más, siempre que le llamo, el contesto, devuelve las llamadas. Y lógicamente es lo que todos podemos trasladarle a cualquiera que esté allí, ¿verdad? Que hay que dialogar, que hay que pensar en el beneficio de los sectores. Porque lo que plantea Doris, el problema no es una represa de por sí, por ejemplo, porque eso lleva la reforestación en las cuencas. El problema es como el caso de la madera, por ejemplo. ¿Qué pasaba con la madera? Que la gente miraba que llegaban los madereros, cortaban el bosque y se lo llevaban. Sí. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de hacer eso hubiésemos creado empresas agroforestales ahí en la comunidad y que el beneficio fuera en la comunidad? Doña Doris. Bueno, realmente usted preguntaba si el presidente luego se reunió con el presidente Zambrano. Quiero decirle que nosotros también, una comisión del Parlamento Centroamericano, nos reunimos con él hace como unas 3, 4 semanas. Fuimos como 6 compañeros que estamos ahí en el Parlacén y planteamos algunas ideas que pudieran beneficiar a todo el grupo de países que integran el Parlacén. Por ejemplo, en el tema de la energía eléctrica. Correcto. Y anteriormente incluso Honduras vendía energía eléctrica o podía comprar a precios más favorables, inclusive la compra de combustible. Si lo hacemos en forma colectiva como países centroamericanos, todo nos va a beneficiar a todos, no solamente en lo económico, sino en lo social. Pero ¿qué se necesita? Que haya vinculación entre esas decisiones regionales y el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. Bien, muchas gracias. Doña Doris Gutiérrez, presidente Porfirio Lobo Sosa, este ha sido un día más de Día Político. Recuerde, pese a cualquier circunstancia, siempre hagamos el bien. Buenas noches.